Muy buenas compañeros y maestros. Hoy les vengo a hablar de un tema muy relevante y es de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales. En este caso les voy a hablar sobre la corriente alterna contra la corriente directa. Mi nombre es Jeffrey Luis Ramírez Castro, estoy en la carrera de sistemas computacionales en el Tecnológico de Veracruz y voy en cuarto semestre. Bueno, primero que todo, la guerra de las corrientes. Tenemos aquí dos personajes muy históricos. Nikola Tesla y Thomas Edison. Son dos de los grandes inventores de la historia. Se enfrentaron al intentar imponer sus sistemas de transporte de electricidad. Esta es la historia de la guerra entre la corriente alterna y la corriente continua. En el siglo XIX fue el siglo de los grandes inventores. Fue una época apasionante por sus avances científicos en la que el pleno desarrollo del capitalismo generó luchas y confrontaciones entre diferentes ideas y patentes. Uno de estos campos de batalla fue la electricidad, donde se enfrentaron dos personalidades muy diferentes: Nikola Tesla, defensor de la corriente alterna, y Thomas Alva Edison, que abogaba por la corriente continua. Pero antes de llegar a este enfrentamiento, que los periódicos de la época denominaron la guerra de las corrientes, hay que hablar de las contribuciones que hicieron a la humanidad y que sin ellos no hubiera sido lo que ahora es la vida como la conocemos. Beneficios que dieron a la humanidad. Entre los tantos beneficios que dio Nikola Tesla, dio el campo magnético rotativo, los rayos X, la radio. De hecho, la radio, Tesla fue el inventor de la radio, aunque bueno, el crédito oficialmente lo tiene Guglielmo Marconi. Existe evidencia de que Tesla presentó su versión en 1893 a la Asociación Nacional de la Luz Eléctrica y posteriormente la patentó en 1897. Sin embargo, en 1904 la Oficina de Patentes cambió su decisión a favor del italiano, quien muy probablemente fue financieramente apoyado por Thomas Alva Edison y Andrew Carnegie. Aquí se ve enseguida el odio y pues la rivalidad que tenían estos dos personajes. También, por ejemplo, los rayos X. La invención de los rayos X también se le acredita al físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, pero los aportes de Tesla fueron fundamentales. De hecho, una década antes de su invención, Tesla desarrolló varias investigaciones sobre el campo del electromagnetismo, dando cuenta de lo importante que era la consideración de los peligros inherentes al uso de la radiación ionizante. Esto que quiere decir que antes la radiación no, rayos X o la invención de ellos fue muy difícil, ya que pues no estaba tan aprobado por la gente, pues obviamente era peligroso porque dañaba también físicamente. Y por último, un importante beneficio que dio a la humanidad Nikola Tesla fue la transferencia de energía inalámbrica. Esta la podemos notar en lugares como por ejemplo los cargadores inalámbricos de ahora, que no se pone encima y se transfiere la energía. Después, Thomas Edison. Él también dio demasiados beneficios a la humanidad, entre ellos la bombilla, el micrófono de carbón, el quinoscopio y las baterías recargables o pilas alcalinas. En este caso, quiero destacar un punto es el micrófono de carbón. En este dispositivo, el carbón que actúa como una especie de resistencia se encuentra en el interior de un compartimento cerrado y cubierto por una membrana. Fue usado durante mucho tiempo en telefonía y radiofonía. Y bueno, para entender más o menos la corriente alterna, voy a explicarles un video. En este caso, tenemos un circuito. Al cerrar el circuito, el movimiento de los electrones se inicia en el cátodo, que es positivo. El electrodo más cercano al cátodo entra a la batería y el segundo electrón ocupa el lugar vacío que dejó el que entró a la batería. Los electrones van ocupando los lugares vacíos, sucesivamente creando una corriente continua. Como podemos ver, y por convención, la dirección de la corriente eléctrica va desde el cátodo, que es donde empieza el movimiento de electrones, hasta el ánodo, creando como un circuito. Después, la corriente alterna. Como podemos ver, se ve normalmente como si lo usáramos en casa, ¿no? Un enchufe, en este caso de 120, que es la corriente alterna, un interruptor y un foco. En este caso, los electrones alternan constantemente su dirección. En este caso, la frecuencia, que en este caso se dice o se ve como hertz y se lee como 60 repeticiones entre un segundo. Después, resumiendo todo lo que he estado hablando,
Sin detenernos en detalles técnicos, basta saber que la materia está formada por átomos y que en su capacidad externa hay electrones que no están fuertemente unidos al núcleo del átomo. Esto permite que puedan marcharse desplazándose de un punto a otro y generándose corriente eléctrica al hacerlo. Toda corriente eléctrica es un flujo de electrones que se desplaza desde un polo positivo hacia un polo negativo. La manera en que influyen estos electrones es lo que diferencia la corriente continua de la corriente alterna. Corriente continua. No varía con el tiempo, ya que fluye de manera estable y en una sola dirección. Es la corriente de las pilas y las baterías que normalmente usamos. La corriente alterna fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección en intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas. Y por último, la vejez de los dos genios. ¿Qué pasó con Tesla y con Edison? Bueno, Tesla pasó al olvido. Siguió dedicando su tiempo a la ciencia en desarrollos como la bobina, Tesla o la iluminación inalámbrica, inventos extravagantes para su tiempo. Sus ideas eran muy avanzadas y no consiguió plasmarlos con avances prácticos, y al final murió con una imagen de científico excéntrico y retirado, al contrario de Edison, que se hizo millonario debido a decenas de patentes como la bombilla o el fonógrafo. Se convirtió en uno de los dos inventores más conocidos y aplaudidos de la historia, y solo que en los últimos años la figura de Tesla pues se hizo muy famosa y se está haciendo muy famosa por la marca de coches eléctricos que pues ha empezado a tomar mucho valor por las cuestiones enérgicas y ecológicas del planeta. Y pues hasta aquí terminada mi presentación. Muchas gracias por escucharme.